Bienvenidos todos a TecnoD98. Este es un nuevo concepto, un nuevo canal para quienes alguna vez estuvieron suscritos aquí en YouTube. Sepan que es la misma persona, solamente unos cuantos años más tarde. Han pasado muchas cosas y bueno, esta vez sí que va en serio. Así que aquí estamos, sin más preámbulo. Con el pasar del tiempo iremos hablando más detalles, pero aquí estamos. Bueno, aquí tenemos para reparar este equipo. Este es un Lenovo ya de algún par de años. Este equipo, un IdeaPad 500. Como se puede ver, este equipo es uno de pantalla 16,5, con más grande. Teclado numérico. Es de una época que ya no está entre nosotros. De hecho, se puede observar que este todavía tenía lector de disco. Esto obviamente en los equipos actuales ya no se ve. Este equipo me lo trajeron básicamente para hacer una mantención completa y una actualización. Aquí este equipo le hace falta ya su mantenimiento. El equipo está con sus capacidades prácticamente originales, principalmente el hecho de que su disco principal es un disco mecánico como este. Por lo tanto, eso lógicamente le quita mucho rendimiento. Así que por eso será la instalación del disco sólido y adicionalmente para recuperar partes del equipo utilizaremos, como ya mencionaba, el CADI. En este caso 9,5 milímetros, recordando que existen dos medidas de 9,5 milímetros en los últimos equipos con estos Slim Type y 12,7 milímetros para los equipos más antiguos. En caso de que ustedes quieran hacer un trabajo como este, tengan presente eso, porque esta medida es la que es crucial para que aquí encaje correctamente. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Bueno, aquí algo interesante para quienes no conocen tanto de esto es que en los últimos tiempos de los equipos que todavía tenían la posibilidad de utilizar un lector de DVD como este, ya para abaratar costos literalmente se hacía esto, se entregaba con un pedazo de relleno de plástico, existiendo la posibilidad de uno de manera aftermarket comprar uno como este. ¿Ya? En este caso obviamente no vamos a utilizar eso, sino que el CADI. Y finalmente tenemos ya descubierto el equipo. Paso fundamental siempre al desarmar un equipo, obviamente limpiar todo profusamente para evitar problemas y obviamente dar un buen servicio en el sentido de limpiar todo lo que normalmente no se ve. Desde luego que es típico que pase esto con los equipos, sobre todo con la gente que lo utiliza mucho en la cama, en ambientes con mucho polvo. Por eso siempre es bueno cada cierto tiempo hacer una limpieza. También tener cuidado a veces, porque por experiencia me ha pasado muchas veces que los parlantes, aquí no sé si se alcanzan a ver, por el hecho de ser magnéticos, muchas veces aquí en esta parte recogen magnetitas o restos metálicos, cualquier cosa. Eso afecta el sonido a la larga, entonces también es bueno tener eso presente a la hora de limpiar. Siempre recordar desconectar la batería en el caso de equipos ya más modernos donde está integrada. Desde luego que ahora generalmente ya no son con este tipo de batería, que esta sigue siendo cilíndrica. En lugar de eso ahora son estos paquetes planos, pero siempre es bueno desconectarla. En este caso, ahora que recuerdo, yo este equipo ya lo había visto alguna vez, por lo que este equipo ya está con ampliación de memoria RAM.
En este caso está con módulo de 4, otro módulo de 4, claro, está con 8 GB de RAM, más que suficiente para el uso que se le da. Así que principalmente aquí lo único que está necesitando es el disco sólido. Aquí tenemos el disco. En general el disco es mucho más pequeño que esto. Esto es solamente el contenedor en que lo colocan para que sea compatible con los discos tradicionales, así como este. ¿Ya? Aquí está el disco original, en este caso un disco de 1 TB, 5400 RPM, así que eso explica bastante la lentitud del equipo. Aquí, como haremos una actualización de componentes, en este caso el espacio aquí principal que actualmente tenía este disco, ahora pasará a utilizar el disco sólido, y este disco lo vamos a quitar de su bracket y lo vamos a colocar en este, que luego irá colocado aquí, de tal manera que entonces el equipo reconocerá dos discos. Bueno, aquí entonces ya está el disco sólido en el bracket original, listo para ser instalado en esta posición, y ahora este disco será colocado aquí. De momento esto no lo vamos a hacer porque aquí hay un paso importante que después explicaré. Ahora terminamos de limpiar y en este caso, debido a que ya pasó un buen tiempo desde la última vez que le hice mantenimiento a este equipo, vamos a hacer cambio de pasta disipadora del procesador y aprovechamos de limpiar internamente el sistema de refrigeración en esta parte, puesto que aquí es muy típico que se acumula pelusa, pelos, otras cosas que terminan por obstruir el sistema y hacer que el equipo se sobrecaliente más de la cuenta. De momento no se ve tanto, pero nunca está de más limpiarlo. Y aquí otra cosa interesante, este equipo como es un poquito más antiguo, el ventilador todavía tenía la posibilidad de ser desarmado por completo para poder limpiarse. Y de hecho, no, en este caso no, pero para los que saben que esta parte se podía quitar en los equipos más antiguos y eso ayudaba a limpiarlo aún más, y además uno podía relubricar nuevamente el rotor. En este caso ya no, pero nos ayuda a poder limpiar un poco más al detalle. Otro detalle que siempre es bueno revisar cuando uno desarma por completo el equipo es darle un pequeño apriete a este tipo de tornillos, que son los que van en las bisagras, puesto que estos tornillos con el tiempo se van soltando un poco y a veces pasa que llega el punto en que se sueltan tanto que alguien no se da cuenta, abre el equipo normalmente sin hacerle daño y terminan quebrando estas bisagras, no el metal obviamente, sino que la estructura que va fija al plástico. Entonces siempre es bueno darles un pequeño apriete cada vez que uno desarma el equipo. Esto es alcohol isopropílico por si acaso, que es lo ideal siempre para todo este tipo de cosas electrónicas. Ahora finalizada la limpieza tanto del disipador como de la placa en tanto su procesador como video dedicado, colocamos la pasta disipadora nueva. Cada uno tiene su técnica para colocar la pasta disipadora. En general lo importante es cubrir toda la zona. Ahí está. Ahora vamos a hacer una pequeña limpieza de cada uno de los elementos más delicados. Siempre es bueno limpiar los canales de la memoria RAM para evitar problemas, nunca está de más, y sobre todo limpiar
componentes que llevaban mucho tiempo sin utilizarse. En este caso, por ejemplo, este puerto SATA, que es el que ahora se va a utilizar con el CADI. Siempre es bueno limpiar eso. Después, de hecho, ya con el equipo cerrado, es bueno limpiar cada uno de los componentes por fuera, puerto USB, HDMI, etcétera. Y listo, ya estaríamos más o menos en condiciones de cerrar el equipo. Ahora solamente estaría faltando el CADI con el disco duro. En este caso, como ahora lo puedo explicar, en general no habría problema en llegar y colocarlo, pero como este disco contiene el sistema operativo con el que está actualmente Windows 10, si colocamos este disco y hacemos arrancar el equipo, el sistema de inmediato va a tratar de iniciar en este disco. Y en caso de cualquier eventualidad, corrupción del disco nuevo, qué sé yo, constantemente va a existir ese problema de que este disco el sistema va a insistir en querer iniciar en él. Entonces, lo mejor es, aparte, en otro equipo, extraer todo lo innecesario del disco y solamente dejar los datos personales. De esta forma, además, recuperamos un poquito más de espacio en el disco, que nunca está de más para alguien. Así que eso es lo único que queda pendiente de momento, pero el equipo ahora ya lo podemos cerrar y seguir trabajando, porque recordemos que este equipo, al ser todavía diseñado para lector de DVD, esta parte la podemos colocar incluso ya con el equipo cerrado. Bueno, como pueden ver, en este caso el equipo aceptó Windows 11. Si ya me hace aceptar los términos de licencia es porque lo aceptó. Siempre hay que aprovechar en caso de cualquier equipo moderno, más o menos como desde Windows 8 en adelante, cualquier equipo comprado en tienda, que siempre está la posibilidad de recuperar la licencia original que viene de fábrica, que eso es algo que está dentro de la BIOS del equipo. Aquí, como pueden ver, ya estoy listo a instalar. En este caso aquí es el disco 0, unidad 0. Vamos a hacer un disco nuevo con toda la capacidad. Aceptar. Ahí se crean las tres particiones principales y en la principal le damos a siguiente. Y bueno, el equipo ahora finalmente está totalmente listo y aquí está el disco duro, ahora ya totalmente liberado y listo para ser instalado en el CADI. Tomó un par de horas en este caso respaldar todos los datos, pero como decía en un principio, es algo que vale la pena hacer para evitar problemas posteriores de que el equipo trate de iniciar el sistema que todavía quedaba remanente en este disco. ¿Ya? Así que con eso ya solucionado, ahora podemos instalar el disco aquí, colocamos los tornillos y así ya queda totalmente utilizable para el uso que le vamos a dar. Así que ahora es solamente cuestión de instalarlo. En este caso, dado que este equipo no tenía originalmente un lector de DVD como este, no tenemos el bracket que va aquí, que este se puede reemplazar y colocar aquí para que quede sostenido al momento de colocarlo en el tornillo que va por aquí generalmente, o si no por dentro. En este caso no, así que va a tener que quedar suelto, pero considerando que esto va a quedar fijo, nunca se va a abrir, no hay problema. En caso de se puede hacer algo
pegarlo de alguna forma, pero en general no hay problema. Y en este caso lo que sí vamos a tratar de reciclar es este embellecedor, que es el que va en el borde aquí del equipo. Un poco de sierra y quedó la pieza que nos sirve, el resto basura. En este caso el equipo, entre el tema de este espacio que estaba aquí con esa cosa de plástico y todo, al final no es como en otros casos donde es llegar y colocar esto así como así. Así que mejor desarmarlo para que quede bien, y para darle un poquito más de refuerzo vamos a colocar en los extremos unos pequeños cuadritos de cinta de doble contacto, de tal manera de evitar que el disco se mueva. Así evitamos problemas. Y listo, ya quedó totalmente armado entonces el equipo. Aquí quedó ya puesto el embellecedor. Fuera de cámara tuve que modificarlo más porque al final, como ya decía, dependiendo de cada equipo hay diferencias milimétricas que van a afectar, pero en este caso ya quedó lo más estéticamente posible, mejor que se pueda. Al final de cuentas es 1000 veces mejor eso que el embellecedor que viene incluido con estos Caddy, que generalmente es un pedacito de plástico delgadito negro que queda ahí, que no. ¿Ya? Así que estaríamos ya en condiciones de iniciar el equipo, ya con todo colocado. Incluso ahora hasta podríamos cronometrarlo. Entonces 1, 2, 3 y como pueden ver, para un equipo que tiene ya sus años, y que de hecho este equipo es de los tantos que técnicamente no están soportados por Windows 11, se comporta bastante bien. Y de hecho ahora mismo, como pueden observar, está con batería. Aquí tengo el cable del cargador. Se ve bastante responsivo, abre rápidamente internet, puedo ingresar a cualquier cosa. Entonces, en general se puede observar mucho más responsivo y más rápido en general. Aquí, como se puede observar en el rendimiento, en el panel, en el administrador de tareas, el consumo en general está bastante bajo. El procesador está en muy baja actividad, la memoria RAM, el uso del disco, etcétera. Aquí está ahora el sistema reconociendo ambos discos, el disco sólido, el disco duro. Aquí yo ya lo había dejado inicializado en el otro equipo, así que ahora simplemente vamos a cambiar el nombre, vamos a dejarlo como datos, y eso sería todo. Así nos aseguramos de que el disco se pueda utilizar en su totalidad, sin que haya particiones que estén ocupando espacio de manera innecesaria. Aquí se puede notar, por ejemplo, con el disco, el que tiene Windows, como se puede ver, aquí hay una partición de 100 megabytes, aquí hay otra 800. Puede que no sea mucho, pero cuando es un disco ya más antiguo, generalmente hay otras particiones más de recuperación, alguna otra cosa que se haya acumulado con los años. Entonces es bueno poder ocupar el 100% del disco, considerando obviamente que nunca son exactos. Entonces un terabyte jamás van a ser los 1000 y algo gigabytes, sino que son 931,50 en este caso. ¿Ya? Así que con eso ahí tenemos ambos discos. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos, que es la velocidad del disco sólido y la confiabilidad del disco duro, sobre todo en almacenamiento a largo plazo. ¿Ya?
Así que ahí estaríamos listos con el equipo. Lo único ahora, recomendación mía, yo lo que hago es que creo una carpeta que se llame, que tenga el mismo nombre del usuario, en este caso vale, y esta será la carpeta madre que va a conservar ahora todas las bibliotecas. Entonces las remapearemos de tal manera que sin ninguna medida adicional, sin ninguna advertencia para el usuario promedio, se esté utilizando el disco duro que recién instalamos, y así nos evitamos problemas, ¿ya? Entonces ahora simplemente aquí en las bibliotecas nos vamos a ubicación en cada una, y en lugar del directorio original que es say users, nombre de usuario, desktop, por ejemplo con esta, movemos y nos iremos al disco nuevo, en este caso vale, y aquí seleccionaremos el escritorio y aplicamos, se creará la carpeta, sí, y listo. Ahora después es mucho más rápido, simplemente copiamos la ruta completa y la reemplazamos en cada uno de estos de la misma manera, solamente cambiando el final y listo. Ahora ya entonces se crearon todos los directorios que normalmente uno utiliza, pero en el disco D. Así entonces instantáneamente todo esto se utiliza tal y como siempre, pero en lugar de guardarse en el disco C, se guarda en el disco D. Así nos aseguramos de utilizar este disco, y que este, al ser un disco pequeño y ser un disco sólido, no se llene innecesariamente y no se desgaste innecesariamente, que ese es uno de los grandes temas de los discos sólidos. Así ahora, si ingresamos a Crystal Disk, aquí pueden ver el disco sólido, 100% de salud, y aquí, como pueden ver, ya ha ido acumulando horas de uso y escritura. Eso es justamente lo que queremos evitar, que sea de manera innecesaria. Y el disco duro normal, aquí como pueden ver ya está colocado y funcionando. Así que así es como básicamente, después de mucho trabajo, podemos darle una absoluta nueva vida a un equipo que ya tiene sus años, dejarlo dentro de sus capacidades lo más al tope posible para que pueda ser utilizado por la persona, y aprovechando las cosas que ya tenía, como el disco duro original, cuando se puede. Obviamente cuando el disco está malo no hay nada que hacer, y eso sería básicamente.